Bienvenidos, bienvenidas a esta actividad de la Asociación Brahma Kumaris, y hoy tenemos un título que es Afrontar los miedos con valentía. Y si contemplamos ese título, lo primero que podemos descubrir es que ser valientes no quiere decir no tener miedo, sino que esa sensación del miedo, ese sentimiento del miedo, esa emoción del miedo, no nos paralice, no nos invada de una forma que nos impida afrontar aquellas situaciones que para nosotros son como más retantes, o podemos decir que son más difíciles, que nos ponen a prueba. Entonces, vamos a profundizar como en tres aspectos que nos pueden como generar o detonar esa sensación, ese sentimiento de miedo. Y un primer aspecto serían pues situaciones que nos vienen en la vida, que no esperamos y que están ahí, que se convierten en una realidad en nuestra vida. Y podríamos poner algún ejemplo, pues por ejemplo, quedarse sin trabajo, o que me diagnostiquen una enfermedad grave. Son situaciones reales que yo no espero y que de alguna manera me van a llevar a una situación desconocida para mí. Hasta ese momento que se produce ese cambio en mi vida, pues yo vivía en una situación en la que me podía sentir más o menos cómoda, pero era una situación que quizás sentía que estaba bajo mi control, y tenía pues como una cierta seguridad, una cierta estabilidad. En el momento que viene ese cambio repentino, que no sé dónde me va a llevar, que no sé cómo voy a poder afrontarlo, que no sé hasta qué punto me va a afectar, pues ahí puede emerger ese miedo. Y podríamos decir pues que es algo normal, porque el miedo es como un mecanismo de defensa. El ser humano intenta permanecer como en una situación de seguridad, en una situación en la que se sienta cómodo. Entonces, cuando se encuentra fuera de ahí, pues emerge ese sentimiento de miedo. Pero el aceptar que emerja sea normal no quiere decir que sea normal quedarse ahí estancado, quedarse en ese sentimiento paralizado. ¿Qué pasa si en esa situación yo me quedo asentado en ese sentimiento de miedo? Pues que me voy a quedar bloqueado, no voy a poder acceder a recursos que tengo, recursos de energía, recursos de sabiduría, cualidades, claridad en mi mente, fortaleza interior. En el momento que me sitúo en ese estado de miedo, me desconecto de todos esos recursos a los que puedo acceder para afrontar esa situación nueva, esa situación que es un reto y que además requiere que yo pueda activar todos esos recursos para afrontarla de una forma más efectiva, más resolutiva, y vivirla de una forma pues más fácil y que el resultado sea mejor. Entonces, ¿qué podemos hacer para no quedarnos instalados en ese sentimiento de miedo? Porque vemos que realmente no nos va a servir, no nos va a ayudar para afrontar esa situación. Y bueno, en el título surgía valentía, la cualidad de la valentía. Y me gusta ver esa cualidad pues a través de una imagen, a través de la imagen de un héroe o una heroína. Y me gusta la imagen tradicional
del héroe o la heroína, el caballero o la dama, con su armadura, con su espada, con su escudo, con toda su fortaleza, con toda su determinación, dispuestos pues a afrontar ese dragón que tienen enfrente y que en nuestro caso sería ese miedo que surge en nuestro interior. Si pensamos cómo es ese héroe o heroína para realmente tener esa valentía y afrontar esa situación delante de ese dragón y no salir huyendo, pues primero se ha tenido que preparar, primero ha tenido que aprender a utilizar sus armas, se ha tenido que fortalecer. No se puede enfrentar a esa situación tan difícil si no sabe cómo manejar las armas que tiene a su disposición. Entonces, si nosotros tenemos que afrontar ese dragón de ese miedo interior que nos surge ante esa situación que es real, que está ahí, deberíamos aprender a utilizar el poder de nuestra mente, el poder de nuestros pensamientos. Cuando surge ese miedo delante de esa situación de cambio, pues es posible que en mi mente surja una pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué pasará? Y cuando pienso ahora qué pasará, ¿no?, ante esta situación que se me presenta, o sea, tengo un abanico de posibilidades tan grandes que además, ¿y ahora qué pasará? Es como que está todo fuera de mi control. Pueden pasar tantas cosas, tantas situaciones, pero esa pregunta realmente no me sirve, es como que me lleva a sentirme insegura porque no me da una respuesta clara de hacia dónde voy a ir o hacia dónde me puedo dirigir. Entonces, si en vez de preguntarme, ¿y ahora qué pasará?, me pregunto, ¿y ahora qué puedo hacer? La situación es esta, es la que es. Estoy sin trabajo, o me han diagnosticado una enfermedad grave, o bueno, diferentes situaciones que pueden venir a nuestra vida y que están ahí, que son reales. Entonces, tengo que ser ese guerrero, esa guerrera valiente, que aprende a utilizar sus armas, y la primera arma es el pensamiento. Entonces hay muchas preguntas que surgen en nuestra mente en esas situaciones que no me van a llevar a solucionar esa situación, a encontrar respuestas efectivas, a enfocarme en algo práctico. Si me pregunto qué puedo hacer en este momento, empiezo a pensar en pasos que puedo ir dando uno detrás de otro. En este momento, qué acción puedo hacer, qué paso puedo dar, y empiezo a activar mi energía. En vez de sentir que me hundo, estoy activando mi energía para empezar a hacer lo que puedo hacer en este momento. Y si empiezo a dar un paso, ese paso me va a llevar al siguiente, y ese paso al siguiente. Yo ahora no sé hasta dónde voy a llegar o hasta dónde tengo que llegar, pero si voy dando pasos que siento que en este momento puedo dar y en el sentido que yo quiero solucionar esa situación, encontrar un trabajo, solucionar mi estado de salud, pues voy a ir encontrando respuestas para ir actuando, para ir activando mi energía y para ir hacia adelante, para no quedarme paralizada en el miedo. ¿Qué más? Bueno, pues esto sería como, de alguna manera, aprender a utilizar esos recursos internos, no dejarme llevar por pensamientos inútiles, por demasiados pensamientos, sino ser consciente de que estoy utilizando ese poder del pensamiento de una forma enfocada y de una forma que me fortalece.
cuando un héroe, una heroína se pone delante de ese dragón y se pone a luchar, su mente no va a estar pensando, ¿voy a poder vencerle? ¿Voy a ser capaz de vencerle? Está ahí presente, totalmente consciente de esas armas que ha aprendido a utilizar. Está intentando poner su energía al máximo, activar todos los recursos que tiene para afrontar esa situación. Entonces es una actitud también que hemos de aprender a desarrollar, no estar como flojitos, ¿no?, ante esa situación, sino intentar estar muy conscientes de nuestra propia energía, de nuestra propia fortaleza, de este momento, de ese paso que puedo dar en este momento, no dejar que mi mente se disperse, sentir que ese dragón está ahí y yo tengo que afrontarlo y ahí conectar con esa fortaleza, con esos recursos. Bueno, esto sería como unas situaciones que son reales, que están ahí, que pueden provocar ese miedo, que es normal que surja, pero en el que no me debería instalar con valentía. Y la valentía precisamente es enfrentarme a ese miedo y buscar esas armas y esos recursos que tengo para avanzar en el sentido que quiero. Hay miedos que surgen de situaciones no reales. Por ejemplo, tengo que hacer un examen, tengo que pasar una prueba y en mi mente pues empiezan a surgir pensamientos, pues no sé si aprobaré, no sé si lo pasaré, puede que sea muy difícil. Desde luego, si no me preparo para esa prueba, igual que decíamos del héroe y la heroína que aprende a utilizar sus armas, si no me preparo para el examen, para la prueba, pues difícilmente lo voy a poder pasar. Pero si soy honesta conmigo misma y me preparo, entonces ese miedo que surge de esos pensamientos que son imaginación, me estoy imaginando que no voy a aprobar. Es como creo un fantasma que me da miedo, o sea, creo un fantasma y me asusto del mismo fantasma que estoy creando, el fantasma de un fracaso. Hay muchas situaciones en las que podemos crear este tipo de pensamientos que generan imaginaciones, ¿no? Situaciones que son imaginarias, que puede que pasen, pero no es esa situación real, como comentábamos antes, que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, mi hija pues empieza a ir con un chico de otro país, ¿no? Y empiezo a pensar, uy, a ver cómo va a ser, ¿no? A ver, es miedo a lo desconocido, ¿no?, a lo diferente. ¿Cómo va a ser esta persona? A ver si va a crear problemas, ¿no?, con mi hija, a ver dónde la va a llevar, ¿no? Me estoy imaginando algo que no es real. Lo puedo vivir como muy real, me puede generar miedo. Puedo llegar a sufrirlo tanto como con una situación real, pero en este caso nos tenemos que dar cuenta que este tipo de miedo surge debido a que nos hemos acostumbrado a generar hábitos y tendencias a ver lo peor, a ver lo negativo, a ver las dificultades, a ver los problemas. Y cuando nos hemos habituado a generar esas tendencias, esos hábitos, de cualquier situación podemos hacer un problema. Viene un vecino nuevo a la escalera y puedo empezar a pensar, uy, ay, son chicos jóvenes, a ver si van a ser muy ruidosos, a ver si
van a estropear la escalera, a ver si van a crear problemas. Bueno, podemos imaginar tanto como queramos, nuestra mente es poderosa y muchas veces tan libre como para crear este tipo de pensamientos que nos llevan al miedo, que nos llevan al sufrimiento, que nos llevan a sentirnos débiles delante de situaciones que ni siquiera son reales. Ante este tipo de miedos, lo primero que tendría que hacer es ser consciente de que en mí están esos hábitos y esas tendencias. O sea, si yo no reconozco que en mí están esos hábitos y esas tendencias de enfocarme en lo negativo, de enfocarme en lo que falta, de enfocarme en las debilidades mías, de los demás, de enfocarme en los problemas. Si yo no lo reconozco, esto difícilmente voy a hacer el esfuerzo de soltar, de transformar esos hábitos, esas tendencias. Y entonces, pues tengo que empezar a ejercitarme, igual que ese héroe, que esa heroína, tengo que empezar a ejercitarme con esas armas, con esas herramientas que tengo, y es ese mismo poder del pensamiento, en vez de utilizarlo en un sentido negativo, utilizarlo a mi favor. Ver oportunidades. Viene gente nueva, oportunidades de conocer, nuevas culturas, nuevas personas, de crear nuevas relaciones. Un examen, pues quizás lo suspendo, bueno, pues quizás tengo que aprender más, oportunidad para estudiar y aprender más. El pensamiento lo puedo utilizar para hundirme o para elevarme. Cuando tenemos esa tendencia a generar pensamientos enfocados en lo negativo, es como si nos tiráramos piedras a nosotros mismos y es como que nos hundimos con nuestra misma energía nos hunde, nuestra misma energía nos va hundiendo en una conciencia cada vez más baja, de más debilidad, de menos capacidad de responder, y cada vez que nos vamos hundiendo más también nuestra capacidad de ver es más limitada, porque es como que nos vamos metiendo en un pozo y dentro de un pozo poco puedo ver. Si utilizo la energía del pensamiento para ver posibilidades, para ver oportunidades, para ver aspectos positivos en mí y en otros, esa energía me sustenta, esa energía me eleva. Y cuando se eleva mi energía, mi conciencia, tengo una capacidad de verme a mí misma, a los demás y a las situaciones de una forma como más amplia, como que estoy viendo desde un lugar más elevado y mi capacidad de ver es más amplia. Veo más las oportunidades. ¿Qué más? Cuando tengo esta tendencia a ver lo negativo, es como que la vida se convierte en una amenaza, o sea, cualquier cosa puede ser una amenaza, cualquier cosa puede ser un problema, cualquier cosa puede ser un obstáculo. Cuando puedo utilizar esa energía del pensamiento para sustentarme, para generar otro tipo de pensamientos, otro tipo de sentimientos, para abrir mi corazón, para mantener una conciencia más elevada, es como que me abro a vivir la vida de otra manera. Me abro a los demás desde esa energía, ¿no?, más que acerca, ¿no?, que acoge, que acepta al otro, ¿no? Entonces, en vez de sentir amenazas, pues puedo sentir oportunidades, ¿no? Me puedo acercar a los demás de esa energía, desde más fortaleza,
de más buenos sentimientos. Cuando siento fortaleza en mi interior, me siento bien conmigo misma y me puedo sentir bien con los demás. Entonces las relaciones, en vez de convertirse en problemas, en obstáculos, pues pueden ser oportunidades para compartir. Y bueno, hay una historia muy sencillita, muy cortita, que tiene que ver con esto. Y es dos niños que están jugando en un parque, están subidos en un árbol y los padres los están viendo cómo juegan subidos al árbol. Y de repente viene una ráfaga de aire, de viento muy fuerte y sacude al árbol. Y uno de los padres le dice al niño, ¡te vas a caer! Y el niño se cae. Y el otro padre le dice al niño, ¡cógete fuerte! Y el niño se coge fuerte al árbol y se sostiene. Entonces es la misma energía, pero utilizada en sentido diferente, me fortalece o me debilita. Me hace sentirme fuerte, valiente para afrontar esas situaciones o me hace sentir débil. Y otro miedo, creo que bastante habitual, bastante generalizado, es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte, para realmente afrontarlo con valentía, solo lo podemos hacer desde una conciencia del ser, desde la conciencia espiritual, desde la conciencia del ser consciente que somos, del ser que da vida al cuerpo. El ser es vida, el ser espiritual da vida al cuerpo. El cuerpo físico, el cuerpo material, sin el ser no tiene vida. Entonces, el cuerpo, la materia, tiene fecha de caducidad. No sabemos cuándo, pero tiene fecha de caducidad. Si tenemos miedo a la muerte porque el cuerpo desaparece, pues no vamos a poder evitar ese miedo. Pero si somos conscientes de quiénes somos realmente, del ser consciente que utiliza el cuerpo físico, la materia, para poderse expresar el ser que da vida al cuerpo, si somos conscientes de quiénes somos realmente, podemos sentir que el ser, que es energía espiritual, es eterno. Esa energía ni se crea ni se destruye. Dicho así es muy fácil, y suena muy bien. Pero lo importante es poder tener la experiencia. Porque cuando tengo la experiencia, tengo la fortaleza, tengo la seguridad y tengo la valentía. Para cuando viene ese pensamiento que me conecta con el miedo, poderlo transformar. Entonces, tener la experiencia del alma, del ser consciente, del ser espiritual, pues de alguna manera lo tenemos que ejercitar, lo tenemos que trabajar. Pues nosotros desde Brahma Kumaris, pues a través de la meditación Raya Yoga, buscando esos momentos de silencio, de introspección, de tener una conciencia más profunda, más elevada, más consciente. Ahí podemos conectar con esa conciencia de eternidad que está por detrás de la existencia de mi cuerpo físico, esa conciencia que se da cuenta de lo que pienso, de lo que decido, de cómo me puedo expresar a través de este cuerpo. Cuando tenemos esa experiencia, primero a través de esos momentos de meditación, luego
también en el día a día de alguna manera la podemos ir manteniendo, pues ahí nos da mucha tranquilidad, mucha serenidad y el miedo a la muerte se diluye. Algo que creo que es importante también sobre el miedo es no tener miedo al miedo. No sé si alguien de los que estáis aquí, estáis escuchando, lo ha vivido, pero cuando tenemos esa tendencia a crear esa negatividad delante de cualquier situación y vamos acumulando ese sentimiento de miedo del que además huimos experimentar porque no nos gusta, porque es desagradable, pero de alguna manera esa energía es como que la vamos acumulando en nuestro interior, va cogiendo fuerza, ¿no? Y se puede convertir en un sentimiento muy angustiante. Y lo peor es tener miedo a ese sentimiento de miedo. El miedo en realidad es un sentimiento que yo de una forma consciente puedo observar, aceptando que está ahí. No es agradable, es como un dolor que puedo tener en mi cuerpo, no es agradable, pero puedo aceptar que ese dolor está ahí, puedo aceptar que ese sentimiento de miedo desagradable que me invade está ahí. Y cuando lo acepto, cuando no lucho con él, cuando no lo reprimo, desde esa aceptación puedo sentir que ese sentimiento va perdiendo fuerza. Porque esa parte que está consciente está permaneciendo en un espacio calmado, en un espacio tranquilo, y desde ese espacio calmado, esa energía va haciendo que ese miedo se diluya, vaya perdiendo fuerza. Bueno, entonces, ser valientes para aceptar incluso que ese sentimiento de miedo está ahí, aceptarlo, observarlo, y en esa observación podremos ver que va perdiendo fuerza. Si realmente hay una observación consciente, soy consciente que yo estoy ahí observándolo, no puedo estar alimentando el miedo y observándolo de una forma desapegada. No puedo estar en los dos sitios a la vez. Entonces, desde esa observación desapegada, distanciada, permaneciendo ahí, ese miedo va perdiendo su fuerza, no lo alimento. Bueno, pues vamos a ir a una experiencia sobre todo esto que hemos estado comentando a través de una práctica de meditación. Y vamos a sentarnos de una forma cómoda en el asiento en el que nos encontramos. Vamos a dejar nuestros pies bien apoyados en el suelo. Lo sentimos los pies en contacto con el suelo. Sentimos nuestra espalda cómoda en el respaldo. Vamos a intentar encontrar una postura en la que nos sintamos cómodos, pero al mismo tiempo vamos a mantener una actitud de atención, despierta, alerta, consciente, como ese héroe o heroína que ha de afrontar esa situación. Y vamos a empezar a observar nuestra respiración, el movimiento de nuestra respiración,
Simplemente lo observamos, el suave vaivén de nuestro pecho. Intentamos estar ahí lo más conscientes posible. Siguiendo ese suave ritmo de la respiración, nos dejamos llevar por ese vaivén que es como las olas del mar. Es como el movimiento de la vida, un ir y venir. Un expresar y retraerse. Y simplemente estoy ahí, disfrutando de esta respiración más consciente. Permito que todo mi cuerpo se vaya involucrando en ese proceso de mi respiración, de los pies a la cabeza, voy sumergiendo todo mi cuerpo en ese suave ir y venir, en ese suave balanceo, como si me estuviera columpiando. Todo mi cuerpo forma parte del proceso de la respiración. Cada célula de mi cuerpo va recibiendo el oxígeno y va dejando ir lo que no le sirve. Y eso es una práctica que yo puedo hacer también con mis pensamientos, dejar aquello que no me sirve y alimentar aquello que me da energía, que me da fortaleza. Para ello vamos a ir llevando nuestra atención, nuestra conciencia hacia el interior. Y vamos a irnos asentando internamente en un espacio interior, en una habitación interior donde nos sentimos cómodos, cómodas con nosotras mismas. Una habitación interna muy privada, muy íntima, muy sagrada. Donde nos podemos ir asentando
en buenos sentimientos hacia nosotros mismos. En esa habitación interior, íntima, profunda, me puedo sentir a salvo, protegida, a solas conmigo misma. Recuperando esa buena relación con mi propio ser. Recuperando ese contacto con esos sentimientos amorosos que están en mí y que nunca se apagan del todo. Y permanezco ahí, atenta, alerta, en ese espacio que siento seguro, y cuanto más permanezco ahí, esa energía de bienestar, de buenos sentimientos, de reconciliación conmigo misma, se va haciendo más fuerte, más sólida, más consistente. Y puedo contemplar mi vida como un océano que se extiende frente a mí. Y en ese océano, todas esas situaciones que he de afrontar, relaciones, experiencias, y desde esta posición más sólida, más consistente, más estable, puedo decidir qué quiero aportar, qué quiero expresar, qué quiero compartir en ese océano de mi vida. Y me siento fuerte,
poder expresar, para poder compartir esos buenos deseos, esos buenos sentimientos en ese océano de mi vida. Y voy sintiendo la fortaleza de mi propio ser. Y desde esta fortaleza me permito abrirme a la luz del sol espiritual, de esa fuente de energía espiritual, el sol, el alma suprema, Dios, siempre radiante, siempre generoso. Se convierte en un aliado en este viaje de aventuras de mi propia vida. Me permito abrirme, abrir mi conciencia, abrir mi corazón a la experiencia de esa energía sutil y amorosa. Con este aliado siento que mi valentía, que mi fortaleza incrementa. Y siento que puedo llevar a mi vida, a mis relaciones, una energía de fortaleza, una energía de transformación, una energía de renovación. Y manteniendo esta conciencia de esas armas internas, de esos poderes espirituales que
tan a mi disposición. Voy a ir volviendo a la conciencia del lugar donde me encuentro, del momento presente, aquí y ahora. Om Shanti. Om Shanti. Yo, el ser, soy paz. Y bueno, preguntarnos, esa valentía me puede ayudar a mí a transformar esos miedos, a afrontar esas situaciones retantes. Pero de alguna manera también esa transformación en mí puede ayudar a que haya una transformación en el mundo. Podemos conseguir que esa energía de más fortaleza, de más consistencia, de más valentía, de hacer emerger lo mejor de cada uno de nosotros, sea algo contagioso y realmente sintamos que puede haber una transformación en nosotros, pero también en el mundo a través de un cambio de conciencia, que finalmente es la base. Ser consciente de quiénes somos y de esos recursos que están a nuestra disposición. Bueno, pues gracias por haber estado ahí, compartir estos momentos. Om Shanti y hasta pronto.